Mañana a las 4 de la tarde, a las 3 me interno y a las 4 de la tarde me operan. Es ambulatoria, se supone que salgo en el mismo rato, entonces nada más ahí pedir sus oraciones y muchas gracias por sus muestras de cariño. Yo creo, voy a estar aquí si acaso unos días ahí fuera de circulación, pero pues no mucho, ¿no? Ahí estaré y estaré accesible por WhatsApp y por todos esos medios, ¿no? Entonces, y pues gracias por sus oraciones y su apoyo. Y bueno, voy a invitar al Pastor Henk, por favor, venga para acá. Déjenme subirme porque luego, para orar a la altura de mi hermano. Ya es la segunda vez que está con nosotros, ¿verdad, Pastor? Sí. Pues desde Chihuahua, viene con unos hermanos. Yo tuve el gusto de estar allá en Choguita, corría el año, no me acuerdo ni qué año era, pero yo creo que ha de haber sido en el 2006, ¿fue? Ahí tengo mi apuntadora, 2006. Estuve allá y con el hermano Alfredo Guerrero, se acordarán de Alfredo Guerrero, estuvimos ahí participando con él y fue una bonita experiencia y varios de la iglesia han ido algunas veces. Ya se nos quieren raptar a Alicia, ya sabrán de esta noticia. Pero Pastor, gracias por estar con nosotros, que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por este espacio que dispones para podernos reunir y te doy muchas gracias por la vida de mi hermano Henk, por su esposa, gracias por el ministerio que tú has puesto en sus manos, gracias por la manera en la que el evangelio corre por aquellas latitudes allá entre la población tarahumara, y te ruego que sigas bendiciendo a mi hermano, el trabajo que se hace en la escuela, todos los jóvenes que van cada año y que son pues fruto y que participan en el extendimiento de tu reino por allá. Bendice, Señor, este ministerio, prospéralo conforme a tu voluntad y gracias, Señor, por esta mañana. Usa al hermano Henk, que podamos aprender juntos y gracias, Señor, por lo que tú harás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor, Amén. si quiere subir, si quiere usar. Okay. Muy bien, hermanos, nos da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación y también la invitación que Manuel Alicia nos dijo, pues traiga también unos de los amigos de allá de Chihuahua. Viene con nosotros un matrimonio de un poblado que se llama Urique. Por los que no conocen, tal vez han escuchado de la Barranca del Cobre. La Barranca del Cobre es un término muy conocido. Realmente hay como 6, 7 barrancas en la Sierra Tarahumara. Una de ellas se llama Barranca del Cobre, pero muchos conocen ese término nomás. Las otras barrancas tienen otros nombres. La prolongación de la Barranca del Cobre se llama Barranca de Urique. El río de Urique corre a través de la Barranca del Cobre y después sigue la Barranca de Urique. Entonces, los hermanos que están con nosotros, el matrimonio viene del pueblo que se llama Urique, mera abajo en la Barranca de Urique, pues, y el otro matrimonio con su niña viene de una comunidad que se llama San Luis Majimachi, que está más cerca de nuestra base en Krill, Chihuahua. Entonces, estamos aquí por 2 semanas, estamos organizando junto con la base de Jucum aquí en Jucum, Guadalajara, la base está en Chapala. Estamos organizando un curso para personas como ellos, pero no solamente de Chihuahua. Viene otra familia todavía con nosotros que también son de la Barranca de Urique y vienen otros alumnos de Chiapas, aquí de las comunidades alrededor del lago de Chapala. Y todas esas familias que van a estar en ese curso tienen algo en común. Son familias que en su casa reciben vecinos y otras personas a quienes ellos comparten el evangelio. Y nosotros tenemos el privilegio de caminar en cuanto a Chihuahua, caminar junto con ellos. Y nosotros también ofrecemos cursos, pero este es un tiempo para que también ellos, que son de diferentes partes de la República, pero en la misma situación, intercambien historias, intercambian cosas que han sido desafíos para enriquecerse mutuamente, conocerse, aparte de todas las clases. Entonces estamos muy contentos que vienen con nosotros y gracias por ustedes. Yo sé que ustedes como iglesia están apoyando nuestra misión a través de Manuel Alicia. Ustedes conocen a Esteban y Cristina,
¿Sí, verdad? Esteban y Cristina Infante, ¿se acuerdan de ellos? Ellos son nuestros colaboradores en CRIL. Y un matrimonio, una familia muy apreciada de parte de nosotros, muy dedicados, muy comprometidos. Entonces, nuestra misión, se puede decir, somos parte de Juventud con Misión y tenemos Juventud con Misión, tenemos muchos diferentes ministerios, pero siempre cada base tiene algún ministerio donde se enfoca más, todo lo demás también se hace, pero uno que se hace más, y la base de nosotros enfocamos más en lo que llamamos el discipulado. La escuela que tenemos se llama Escuela de Discipulado. Discipulado. Pero ¿qué es realmente discipulado? ¿De dónde tenemos la idea, no, de discipulado? Entonces el tema de hoy, bueno, quiero empezar con leer un texto que creo que conocen todos de memoria, los últimos 5 versículos del libro de Mateo. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Entonces aquí tenemos la orden, se puede la comisión, hacer discípulos. Pero ¿qué son? ¿Qué son realmente discípulos? Entonces quisiera, antes de entrar en ese tema de qué son discípulos, hablar un poquito de este pasaje. Los discípulos fueron a Galilea. ¿Cuándo fueron a Galilea? Ellos, la mayoría de ellos eran de Galilea y habían caminado con Jesús 2 años y medio aproximadamente en Galilea. Si leemos el libro de Mateo, Marcos y Lucas también, parece que Jesús realmente siempre estaba en Galilea durante su ministerio. Casi nunca menciona nada que salió de Galilea hasta capítulo, yo creo que es Mateo 19. Hasta entonces, si comparamos los evangelios, o sea, los libros que llamamos evangelio, de Marcos, Mateo a un lado y Juan al otro lado, vemos que Jesús sí, había ido muchas veces a Jerusalén, durante las fiestas siempre iba a Jerusalén, tenía diálogos con los religiosos ahí, pero se ve, si comparamos los textos, que el último medio año más o menos, a partir de la fiesta de los tabernáculos, medio año antes de la muerte de Jesús, él se fue al área de Jerusalén. Como lo rechazaron, salió de Jerusalén, pero se mantuvo alrededor de Jerusalén. Si usted en la mente el mapa, Jerusalén, alrededor está Judea, más al norte Samaria, y más al otro lado Jordán, el otro lado del Jordán, muchas veces así lo llaman, así nomás. Entonces ahí se mantuvo Jesús los últimos 6 meses de su vida aquí en la tierra, yendo a Jerusalén en ocasiones para las fiestas y obviamente la última fiesta cuando él fue crucificado. Esos 2 años y medio que anduvo principalmente en Galilea, entonces Jesús enseñaba principalmente a estos 11, 12 eran antes, pero también a la multitud. Entonces en total enseñó aproximadamente 3 años. ¿De qué hablaba? Casi siempre hablaba del reino de los cielos. El reino de los cielos es como ¿qué? Como un hombre va de viaje, es como una semilla, es como un tesoro, es muchas cosas. El reino de los cielos, ¿verdad? Una red, muchas cosas. Y a veces uno piensa, pues, ¿cómo podemos componer todas esas diferentes parábolas en una sola figura, en un solo entendimiento, ¿no? Es como un rompecabezas donde tienes 1000 pedacitos. ¿Cómo los vamos a componer en una sola imagen, ¿no? Entonces, pero muchas enseñanzas acerca del reino de los cielos, tantos que uno piensa que ya entendieron, pero que después que van a Galilea, ¿y qué pasa? Antes de entrar en Jerusalén, como unos 5 días antes de la crucifixión, 4 días antes de la crucifixión,
vemos que todos los discípulos y toda la multitud que ya por entonces ya han creído que Jesús es el Mesías, que estaban esperando desde más de 1000 años, suba a Jerusalén y todos, Hosana al Hijo de David, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar Jerusalén. ¿Y qué pasó? Entran en Jerusalén y no pasa nada. Nada pasó. Jesús fue al templo, correr las vacas, las palomas y se fue. Y esto tiene que haber sido una confusión total para los discípulos. Tanta expectativa que por fin después de 3 años subimos a Jerusalén, el hijo de David, igual como David subió a Jerusalén tan pronto que le hicieron rey. ¿Se acuerdan que los primeros años estaba en Hebrón? Pero cuando le hicieron rey de todo Israel, lo primero que hizo David, ¿qué? Subir a Jerusalén y tomar la ciudad, poner su trono. Y después el templo, su hijo le puso el templo. Entonces cuando Jesús, no parece que se declara, pero afirma que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Él afirma, confirma, va a Jerusalén, todos yo creo que están así, con este ánimo, vamos a tomar la ciudad. Y no pasó nada. ¿Qué pasó? Yo creo que parecía para los discípulos, ¿sí? Como todas las profecías, las promesas de todo el Antiguo Testamento, la venida del Hijo de David, la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel, estaba tan cerca, casi se podía ya ver, agarrar, ¿verdad? Ya va a sentarse en el trono, ya no más romanos, ya no más Pilato, vamos a tener, y no pasó nada. Y ellos piensan que todo se acabó. De hecho, lo último que escucharon de Jesús, ¿qué es lo último que dijo Jesús? Lo último, Juan estaba junto a la cruz, lo último que Jesús dijo, que es, se acabó, consumado es, se traduce, terminado es, se acabó. Yo creo que lo pensaban los discípulos, sí, todo se acabó, todo sueño de la restauración del reino de David, todo se acabó. ¿Por qué? Porque lo creemos, porque vean ustedes, hermanos, cuando tan pronto Jesús sale de la tumba, el tema de todas las visitas, él se encuentra con las mujeres, después se encuentra con 2 que iban a Emaús, se encuentra con Pedro, la historia no está narrada, no hay narración del encuentro con Pedro, pero sí dicen, ya Pedro ya lo vio, y después en la noche, todos eran confundidos, incrédulos, no creían. Jesús les dijo, insensatos, así le dijo Jesús, insensatos, por no creer todo lo que las profecías, lo que los profetas han dicho. Insensatos porque no creyeron lo que yo les dije. No creyeron y Juan escribe el libro y dice, porque ellos, dice Juan, porque tiene que decir nosotros, porque era uno de ellos, nosotros no habíamos entendido la escritura, nada habían entendido. ¿Cómo es posible que después de 3 años no entender? Mira, no le estoy echando el punto apuntando el dedo a los discípulos, hermanos. Yo tengo gran respeto a los discípulos. Para nosotros es más fácil entender, porque ya vimos toda la película. Ellos están en medio, en la transición del antiguo pacto que conocían, las profecías, las promesas, el Mesías que ha de venir. Todo esto, que se siente en el santo monte de Sión, reinando sobre todas las naciones, ellos tienen todas estas profecías y ven a Jesús. Y Jesús entra en Jerusalén y no hizo nada, más bien lo mataron. Entonces, ¿cómo esta confusión? ¿Qué hacemos con esta confusión? ¿Saben qué dijo Jesús? Vayan a Galilea. Y se fueron a Galilea. La gran pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer en Galilea? ¿Qué hizo Jesús en Galilea? En los 40 días que anduvo con ellos. Lucas dice que Jesús habló a los apóstoles, que son los mismos 11 que estamos hablando, acerca del reino de Dios. Así dice en Hechos capítulo 1, los primeros 4 versículos, habla un pequeño resumen. Pero Lucas nunca dice qué enseñó Jesús, nomás dice
Él enseñó 40 días acerca del reino de Dios. Y yo en un tiempo, yo estaba un poco disgustado con Lucas. Dije, Lucas, ¿por qué no nos dices qué enseñó? Yo quisiera saber, porque ahora hay tanta revelación, porque ellos no habían entendido. Sabían que el Mesías iba a venir, pero nunca pudieron entender que el Mesías tenía que morir y resucitar. Ellos entendían que el Mesías iba a reinar en Jerusalén, en Israel, de río a río, de mar a mar, las profecías. Eso es lo que ellos entendían, es lo que ellos sabían. Pero morir y resucitar no lo habían entendido nunca. Imagínense ahora, los 40 días, cuánta enseñanza a los discípulos. Y se sienta Jesús otra vez, dice que fueron al monte. Yo me pregunto si haya sido el mismo monte que el monte, donde el primer monte, ¿se acuerda? Que el monte no los olivos, el monte en Galilea. Cuando dice en Mateo 5, dice Jesús subió al monte y les enseñó 3 capítulos, ¿se acuerda? Yo me quiero saber, llegando al cielo, yo quiero saber si este fue el mismo monte. No más curiosidad, ¿verdad? No importa mucho, pero es bonito pensar en esas cosas. El monte donde Jesús dijo, vayan, y ahí les voy a explicar todo. Ahí se fue a Galilea, explicar todo. Unos dudaban. ¿De qué dudaban? No dudaban si Jesús había resucitado, porque ya habían visto a Jesús 2, 3, 4 veces. Primeramente en Jerusalén lo vieron varias veces, por lo menos 2, casi todos lo vieron 2 veces. Pedro lo había visto aparte, también en Galilea. Llegando a Galilea, primeramente lo ven junto al mar, con el pescado, ¿se acuerda? Frito ahí, o asado ahí. ¿De qué dudaban? ¿De qué dudaban? Lo entendemos por ver cuál es la respuesta de Jesús. No se dice de qué dudaban, pero es como cuando uno oye a una persona hablando por teléfono y no oye el otro, ¿verdad? Pero aquí en este lado yo oigo, ¿no? Que dice, no, está ahí en el gancho, ahí con el llavero rojo. Y yo digo, está preguntando por las llaves en la bodega. ¿No? Entonces, por la respuesta se entiende cuál fue la pregunta. La respuesta de Jesús es a la duda, ¿verdad? Dice, toda potestad me es dada. Vamos a parar aquí. Vamos a ponernos en los zapatos o huaraches de los discípulos. ¿Qué entendían ellos? Yo creo que cuando ellos están en Galilea, están pensando, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Cuando Jesús murió, pensaban todo se acabó. ¿Para qué se dijo Jesús? Todo se acabó. Consumado es, terminado es lo que dijo. Pero después resucita. Entonces otra vez, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reagruparnos y volver a Jerusalén. Otro intento, tomar la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la mejor noticia de Jesús es, toda potestad me es dada a mí. ¡Wow! ¿Pero dónde? Si pregunta a Pedro, a otros, si Jesús dijera, toda potestad me es dada a mí, ¿dónde? ¿Qué piensas tú, Pedro? Lo que Pedro va a decir, pues yo creo del Éufrates hasta el río de Egipto y del mar muerto hasta el mar grande, porque esas son todas las profecías. El Mesías va a reinar del río a río, de mar a mar. No de río a río, en todo, hermanos, en todo el universo, en el cielo y en la tierra. ¿Por qué le fue dada la autoridad a Jesús, hermanos? El apóstol Pablo habla de lo mismo. En Filipenses 2 dice que Jesús, ¿qué hizo Jesús? No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿se acuerda? Pero se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Punto. ¿Sí? En Filipenses 2 hay un punto ahí, atrás. Este punto significa terminado es, consumado es. Hasta ahí fue el ministerio de Jesús. Pero la Biblia no termina ahí, ¿verdad? ¿Cómo sigue?
Por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? Le puso en lo sumo. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra y abajo la tierra. Aquí vemos esos dos textos van juntos. En Mateo 28 y Filipenses 2 hablan de lo mismo, de la autoridad que fue dada a Jesús a partir y por causa y por razón de su obediencia hasta la muerte de cruz. Entonces los discípulos tienen que entender eso. Yo creo que si yo fuera uno de los discípulos, hermanos, yo diría, pero ¿cuál es el punto de morir si en los 3 días te levantas otra vez? Mejor ni te mueres. O sea, con todo respeto lo digo, pero ¿cuál era el propósito de morir? ¿Cuál fue el propósito de morir? Si de todas maneras vuelves a vivir, ¿por qué no de una vez tomas la ciudad? No tiene caso. Ellos nunca entendían por qué Jesús dijo que iba a morir. Ni le creían, ni lo pueden captar. ¿Sí? Pero Pablo enseña, dice, por lo cual, él fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le dio la autoridad. Ahora entendemos cuál es el propósito de la resurrección. La resurrección es que Él, a partir de este momento, como dice aquí, tiene autoridad en los cielos y la tierra. Aquí quiero parar un momento, porque estamos tocando el tema. ¿Por qué murió Jesús? Yo digo yo digo por 3 cosas, por 3 propósitos, por lo menos. Pero vamos a mencionar nomás 2, porque nomás tenemos, no sé hasta cuándo, no me dijo pasado, pero me imagino que hay límite. Entonces, a menos si alguien sepa parar el sol en Gabaón y la luna en Ajalón, entonces le seguimos, pero si no, vamos a parar. Hay 2 razones que dice la Biblia, que enseña la Biblia por qué Jesús murió, que están ilustradas en el Antiguo Pacto. Uno lo explica extensamente el libro a los hebreos. ¿Sí? Cuando Jesús fue el sumo, ¿se acuerdan de Hebreos, verdad? Que Jesús es el sumo sacerdote que entra con la sangre ¿de qué? La sangre del macho cabrío atrás del velo para ofrecer la sangre para que el pueblo que esté limpio de todos sus pecados. La sangre que significa la vida. Cuando hablamos de sangre de Jesús, no es cuestión de contar gotas o cuántos, a veces he escuchado eso, cuánto sangre para toda la gente. La sangre es simbólico, la sangre significa la vida. Que Jesús entra en el lugar santísimo, verdadero, en el cielo, no la figura de Sinaí, el verdadero, para ofrecer su vida como un precio por los pecados. Eso se basa en Génesis capítulo 2. Dice, cuando tú pecas, la paga es la muerte. Es la deuda que tenemos delante de Dios para restaurar la justicia, para restaurar su gloria. Se tiene que pagar la culpa. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es lo primero. Lo que Jesús hizo. Pagó con su vida la muerte que nosotros debíamos a Dios por los pecados. ¿Sí? No, Dios no. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Sí quedó? ¿Sí se oye todavía? Bueno, no estoy acostumbrado más. ¿Dónde estamos? Estamos hablando hay una diferencia entre perdón y justificación. Nosotros, en el sentido angosto, para decir exacta la palabra, Dios no perdona nuestros pecados en el sentir que no le hace. No. Tiene que haber un pago. Génesis capítulo 2 nos enseña, ¿sí?, que el pecado, la desobediencia de nosotros,
la desobediencia de nosotros significa que no reconocemos a Dios como nuestro rey. Cuando Dios dice no comes de este árbol, y que yo diga, no me importa lo que tú digas, lo que manda aquí es mi deseo, es mi propio deseo. Si Dios dice, no matarás, como quiera matamos. No mentirás, como quiera mentimos. No adulterarás, como quiera adulteramos. El pecado, lo profundo del pecado es no reconocer que Dios reina. Esto es lo que debemos, no el acto mismo, pero el no reconocerle como nuestro rey. Y por medio de la paga de la culpa, la paga de la multa, se reconoce, aunque sí fue un pecado, pero reconocemos el pecado y por esto reconocemos a Él como rey. ¿Sí estamos? Pero ¿cuál es aquí la gran pregunta? ¿Por qué Jesús no murió en el día de Yom Kippur? ¿Se acuerdan de Yom Kippur, verdad? Cuando este día, una vez al año. Jesús no murió en el Yom Kippur. Por mucho tiempo, yo estaba batallando con esto en mi mente. ¿Por qué Jesús murió no en Yom Kippur? Se murió en Pascua. Es la otra fiesta, había más fiestas, pero dos fiestas principales que tienen que ver con el sacrificio. Pero son dos fiestas diferentes. Una es la fiesta donde el sumo sacerdote ofrece la sangre para todo el pueblo. Él lo ofrece, el pueblo no paga nada. El sumo sacerdote paga todo. Él mata el macho cabrío y él ofrece la sangre. Y el pueblo nomás está esperando, no hace nada. Ese es Yom Kippur, la paga por nuestros pecados. La Pascua es muy diferente. Cada quien mata su propio cordero, ¿sí? Cada quien ofrece su propio a Dios. Pero la Pascua no tiene relación directa. Indirecta, todo tiene que ver con el pecado, obviamente. Pero directamente la Pascua no es una paga por el pecado. ¿Sí? ¿Para qué es la Pascua? La Pascua es la redención de la esclavitud. ¿Qué significa redención? Redención significa pagar un precio para comprar una persona. La redención. Esto es el significado de la Pascua. ¿Cómo la aplicamos a nuestras vidas? En Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, lo dice tal vez en la forma más clara. 1 Pedro, capítulo 1, voy a leer, dice, de 17 en adelante, dice Pedro, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La peregrinación es la vida aquí, ¿verdad? Hasta la muerte. Pero peregrinación, obviamente, hermanos, usa una palabra que se relaciona en las figuras con la caminata por el desierto, saliendo de Egipto hasta llegar a Canaán. Porque dice, sabiendo, dice Pedro, que fuisteis redimidos. En nuestra traducción aquí dice rescatados, pero yo creo que es mejor la palabra literal que se usa aquí, en griego, significa realmente redención. Sabiendo que fuisteis redimidos. ¿De quién? Porque si hablamos de redimir, hablamos de comprar, de pagar un precio. Es lo que significa esta palabra, pagar un precio. Pero cuando pagas un precio, entonces compras. ¿Pero de quién? Aquí dice, sabiendo que fuisteis redimidos, ¿de quién? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? La sangre preciosa de Cristo, como que, fíjese bien, como que, no dice como un macho cabrío. Aquí es una referencia a la Pascua, ¿se dan cuenta? Porque habla de un cordero
sin mancha. Esa es la referencia a la Pascua. Este texto aquí en Pedro no es una referencia a que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, porque es la referencia de Yom Kippur. Si estamos, ¿verdad? No estoy confundiendo, ¿verdad? Yom Kippur es el precio por los pecados. Esta referencia no es por el pecado. Esta referencia es la redención de nuestras almas, la compra de un alma para que de aquí en adelante sea ¿qué? ¿A qué compras un alma? ¿Quién de ustedes ha comprado almas? Casi no, ¿verdad? No se hace costumbre. Pero en la Biblia, cuando compras un alma, ¿qué significa? De aquí en adelante es tu ¿qué? Tu esclavo, muy bien. Tu esclavo, ¿sí? La esclavitud. Bueno, ten mucho cuidado, yo sé, pero ni modo. La esclavitud, la Biblia nunca lo prohíbe. Porque la esclavitud, como Dios lo autoriza, no es mala. La esclavitud significa que un patrón ama a su siervo que vive para servirle a él. El patrón se encarga de la seguridad, la vida, la salud, todo de ese esclavo. Lo ama, lo cuida hasta la muerte. Pero mientras que tiene salud y fuerzas, este esclavo vive para bendecir y apoyar a su maestro. Es una estructura muy bonita si lo aplicáramos correctamente, pero como seres humanos somos capaces de echar a perder todo lo que Dios ha diseñado. Hasta los matrimonios sabemos echar a perder. Cuanto más sabemos, pero no significa que el matrimonio es mala en sí, ¿no? Entonces, la esclavitud igual. Es una figura de la esclavitud que Dios dice antes, y Pablo extensamente va sobre ese tema en Romanos 6. Antes tú eras esclavo del pecado, ofrecías tus miembros para servir a la iniquidad, a la iniquidad, sí. Ofrecías tus miembros porque eres esclavo del pecado, pero ahora ya no. Ahora librados del pecado, librados, ahora has llegado a ser esclavo de justicia. Lamentablemente en nuestras Biblias no la traducen así, le dicen siervo de justicia, que no suena tan golpeado, pero tiene que decir esclavo porque es lo que dice, porque un esclavo es más que un siervo. Un siervo puede ser un jornalero, puede ser un contratista, ¿no? Pero un esclavo es uno que dedica su vida de tiempo completo a servir a su maestro. Nosotros no somos jornaleros de Cristo, ¿o sí? Nomás trabajamos, lo servimos cuando necesitamos algo, ¿verdad? Un jornalero. Sirve, te voy a servir porque necesita algo, salud o algún, y después cuando ya tenemos el sueldo ya se acabó hasta que necesitamos otra vez. Es un jornalero, pero nosotros somos esclavos de Cristo. Somos siervos de tiempo completo, 24 horas, no tenemos otro propósito de vivir que vivir para Cristo. Bueno, ¿a dónde vamos con esto? Jesús, yo creo que los discípulos que no habían entendido por qué Jesús tuvo que morir. ¿Y qué pasó con ellos cuando no entendieron? Se desanimaron. Muchos estaban entrando a Jerusalén, Hosana al hijo de David. ¿Dónde estaba esta multitud 4 días después? ¿Dónde estaba? Crucifícalo. ¿Y por qué? No comprendieron el propósito de Jesús, no comprendieron el reino de Dios. Y eso pasa a nosotros, cuando nosotros no comprendemos lo que Jesús realmente quiere hacer. Nos decepcionamos, yo esperaba otra cosa. Y nos decepcionamos, nosotros decimos, a lo mejor no decimos crucifícalo, pero sí decimos, no, ya me desanimé. Porque no, ya estoy desanimado, es lo mismo. Por desanimados. ¿Por qué? Porque no llenó Jesús nuestra expectativa. Sí, pero cuando Jesús no llena la expectativa, ¿qué tenemos que? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Jesús? ¿O Jesús está mal o la expectativa estaba mal? ¿Sí me explico, hermanos? Jesús nos enseña de regreso ahí a Mateo, decir, haz discípulos. A mí me es dada toda la autoridad de los cielos y la tierra. Haz discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles
y enseñando todo lo que yo he mandado. Bueno, la vez pasada, hace 6 años yo creo, hace 4 años creo, que estuvimos aquí, se me hace. Hablamos, yo sé de este tema, y entonces a lo mejor dicen, no, ya lo platicaste antes, pero voy a decir otra vez. La Gran Comisión, tenemos un pasaje en Marcos que llamamos la Gran Comisión, ¿se acuerda? Ahí como dice, predicad, ¿qué hermanos? El Evangelio, ¿verdad? A toda criatura. El que creyere será y fuera bautizado y será salvo. Después sigue con instrucciones más y detalles más, pero esa es prácticamente la comisión. Predicad el Evangelio, cada criatura, y el que creyere, fuera bautizado será salvo. Lo que llamó la Gran Comisión aquí en Mateo es muy diferente. No habla nada del Evangelio, no habla de creer, no habla de la fe, no habla de salvación, nada. Completamente diferente. Ahí habla de autoridad, ahí habla de audiencia, no habla de salvación. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué esos dos pasajes tan diferentes? Yo le presento delante de usted, pues yo sé de las cosas que yo he batallado. Dije, ¿cómo puede ser dos pasajes que ya los dos llamados Gran Comisión pueden ser tan diferentes? Porque no se parecen unas cosas, parece que todas las naciones, cada criatura, hay una armonía por lo menos. Pero hay una cosa que sí dice lo mismo. El bautismo. ¿Sí? El bautismo. Ese sí salen los dos. Marcos y Lucas, y Mateo. Pero se dan cuenta que Marcos termina con el bautismo. Dice, predicad, el que creyere, fuera bautizado, será salvo. ¿Sí? El último. Y Mateo dice, hacer discípulos de todas las naciones, ¿cómo? Bautiza. Él empieza con el bautismo. ¿Se dan cuenta? Y después dice, y enséñales a que guarden todo lo que yo he dicho. Ahí tenemos la pista. Lo que yo creo significa que tenemos una sola gran comisión. Y la primera mitad está en Marcos, que nos lleva hasta el bautismo. Predicar a cada criatura el Evangelio. Unos van a creer, otros no. Pero el que creyera y fuera bautizado, ¿será qué? Salvo. Ahí termina Marcos. Ya no dice más sí dice como si pisas una víbora y todo eso, pero en cuanto a la obra misionera, nomás hasta ahí. Entonces, cualquiera de nosotros levanta la mano, ¿verdad? Oye, Marcos, ¿y qué hacemos con ellos? Los que después de bautizar, ¿qué? ¿No? Los dejamos ahí nomás. Entonces, ¿qué dice? ¿Sabes lo que nos dice Marcos? Pregunta a Mateo. Y vamos con Mateo. Y Mateo nos dice, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Pues bautízalos primero y después los enseñas. Pero ¿cómo, Mateo? ¿Nomás entramos a bautizar a un montón de gente? ¿No hay algo antes del bautismo? ¿Y qué saben lo que dice Mateo? Pregúntale a Marcos. O sea, son dos mitades, se puede decir, partes por lo menos, que coinciden en el bautismo. Marcos nos enseña que tenemos que predicar el Evangelio, llevarlos a que crean. Cuando creen se bautizan. Ahí se termina la obra del evangelismo. Porque está hablando, predicar el Evangelio. ¿Con qué termina? Cuando son salvos. Ya son salvos. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos después? Sí, el otro día me tocó enseñar, hablar un poquito del mismo tema que en Urique, ¿se recuerda? Para que le dije, bueno, después es salvo ¿qué? Bueno, si hoy te mueres, ¿a dónde vas? Al cielo. Pero ¿cuál es el problema? Hoy no te mueres. Ese es el problema. ¿Qué tal si no me muero hoy? Entonces, ¿qué sigue? ¿Sí? Vamos con Mateo. Mateo dice, ¿hacer qué? Discípulos. Mateo no habla de la salvación. Por eso no habla del Evangelio. Por eso no dice, si nomás crees serás salvo. Porque no es el tema. Él habla del discipulado.
que es un tema muy relacionado, pero no es lo mismo. ¿Sí? Igual como la Pascua y Yom Kippur tienen mucho que ver, es la misma sangre. Y los dos van juntos, no se puede ver por separado, pero aún así no es lo mismo. La Yom Kippur es lo que el sumo sacerdote nos ofrece, mientras que nosotros no hacemos nada. ¿Sí? Pero la Pascua no. La Pascua es tú mismo. Lleva la sangre de tu propio cordero a la puerta. Esa es nuestra participación, se puede decir, nuestra responsabilidad, que nosotros mismos ofrecemos esta sangre, ¿sí? Delante de Dios, porque somos redimidos. ¿Para qué somos redimidos? Vamos a ver un texto en, ¿dónde está? En Tito. En Tito nos dice, ¿para qué? A ver, ¿dónde está Tito? Tito capítulo 2. Dice, versículo 11. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? Aquí Dios dice, la gracia nos enseña esto, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, ¿cuándo? En ese siglo. Ese es para los que no nos morimos hoy. Ese es para la vida en ese siglo. No es para los que ya están a punto de morir. Es para que, ese sabemos que van al cielo. Pero ese pasaje no es para esto. Ese es para los que vivimos todavía en ese siglo. Para que vivamos en ese siglo, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, en todo momento, todos los días esperamos esta manifestación, pero todavía no es hoy. Versículo 14, Jesucristo, pues, quien se dio a sí mismo por nosotros, aquí dice, para redimirnos. ¿De qué? Aquí dice de toda iniquidad. Pedro dice de la vana manera de vivir que recibiste de tus padres. Vemos, no es la misma palabra, pero sí vemos todo, yo creo, la armonía entre esos dos pasajes. Dice, redimirnos pues de toda iniquidad y purificar, mira, para sí un pueblo propio, celoso de qué? De buenas obras. Esto es el discipulado. Cuando vamos, hermanos, la gran comisión tenemos que ver completo. Es decir, ¿dónde empezamos y dónde terminamos? Cuando nosotros venimos para acá, ponemos a Google. ¿Cómo vamos a llegar? Lo primero que dice Google, ¿cuál es tu destino? Si no, no te puedo enseñar ningún camino. Tienes que decirme cuál es tu destino. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de misiones, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el propósito final de toda la obra que Jesús nos encarga? La comisión, gran comisión se llama así, bueno, solo lo llamamos así, y yo creo correctamente. La primera fase es que necesitan ser salvos de sus pecados. Es la primera fase, pero después empieza. Ahí no termina, a no ser si se murieron en este momento, entonces sí termina, pero si no se mueren en ese momento, ahí empieza el gran trabajo de enseñar todas las cosas que yo he mandado. ¿Sí? Un discípulo, yo sé que nos va un poco, hay tres cosas que quisiera decir rápidamente, en un minuto o dos. ¿Qué es un discípulo? En Mateo 5:1 dice que Jesús, viendo la multitud, se subió al monte y ¿quiénes le siguieron? No, los discípulos, no la multitud. La multitud no va a seguir a Jesús para subir un monte y donde no hay sombra, no hay agua. ¿Sí? Los discípulos son los que siguen a Jesús sin quejar. Nosotros decimos muchas veces en nuestro programa discipulado, un discípulo se conoce por ser una persona que no se queja. ¿Sí? Porque si nos quejamos, seguimos dominados por nuestros propios deseos.
¿Por qué no puedo yo comer de este árbol? ¿Sí? ¿Por qué ese sí y este no? Y viene Satanás y dice, no, tú eres un hijo de Dios, tú puedes comer todo lo que tú quieres. Dios quiere que seas feliz. Dios nos enseña a ser personas que no nos quejamos, porque la queja viene de la vana manera de vivir, viene de nuestros propios deseos. Siguiente pasaje, similar en Roma. ¿Qué dije ahorita? ¿Cuál versículo era? ¿Dijo 8 o qué dije? Yo quería decir Mateo 5. Mateo 5:1 es. Tal vez le dije mal. Más adelante en Mateo 8 hay una situación similar, donde Jesús está con la multitud, pero en la orilla del mar. Y dice, viendo la multitud, se dio la media vuelta y se fue. Hermanos, no sé qué hacen ustedes cuando están predicando el Evangelio y se les junta una multitud. Usted hace lo mismo, de dar media vuelta y simplemente se va. Yo no sé qué voy a hacer, nunca me ha pasado, una multitud tan grande, pero después voy a saber. Pero Jesús se fue y se subió en la barca. ¿Y qué dice después? ¿Quiénes le siguieron? Los discípulos. Sus discípulos le siguieron. Los discípulos siguen a Jesús, aunque haya peligro, aunque otros tal vez no van. Jesús dice, piénsalo bien. Si te quedas aquí, tienes tu colchón, tienes tu almohada, tienes tu sostén. Si vas conmigo, parafraseado, no te prometo nada. ¿Sí? Esa es otra evidencia, un espejo, para ver si somos discípulos. Una tercera que voy a mencionar es más adelante, cuando otra vez Jesús está con la multitud, en Mateo capítulo 13, donde terminando las parábolas, dice que, bueno, no dice que todo el mundo se fue, pero sí se entiende que todos se fueron, pero ¿qué pasó con esas parábolas? Es la parábola del sembrador. Y resulta que nadie lo entendió. Los discípulos tampoco. Esa es una esperanza muy grande para nosotros. Un discípulo no es una persona que entiende todo. Un discípulo, ¿qué hicieron? ¿Qué dice? ¿Recuerdan Mateo 13? Dice que todos se fueron, pero los discípulos se le acercaron y preguntaron, ¿qué significa tu parábola? Es el discípulo. Cuando no entendemos, la multitud, aunque sean seguidores de Jesús, van a su casa. ¿Entendiste tú algo? Yo no entendí nada, o yo tampoco. Pues a ver cómo nos va mañana. Vamos a cenar. Pero los discípulos no. Los discípulos buscan a Jesús y dice, cuéntanos qué significa la parábola, ¿no? Un discípulo es el que viene a estudiar, viene a escuchar, busca, ora. Bueno, la forma en que Jesús nos da entendimiento, mucho es por la lectura, mucho es por el Espíritu Santo, también mucho es por cursos, por personas que caminan antes que nosotros, ¿sí? Así son tres evidencias, un pequeño espejo para ver si soy un discípulo, porque la salvación es el primer paso, ¿sí? Porque la meta final, hermanos, la meta final, y esto hablamos hace 4 años, la meta final es la restauración del reino de Dios. Como dice en Tito, para purificar para sí mismo. Así dice, Jesús se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esas obras no nos llevan al cielo, no nos traen salvación, porque este proceso empieza después de la salvación. ¿Sí? Después de que hemos pasado por la sección de Marcos, la sección de la gran comisión que nos lleva a ser salvos, después de pasar esto, entramos en esta parte que se llama discipulado, que se llama enseñar, aprender, de llegar a ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Sí? A veces pensamos a lo mejor, oye, y si ya soy salvo, ¿para qué me sirven las buenas obras? ¿Para qué me sirve? Bueno, sí, ¿verdad? Pero ¿a qué me sirve? Para ser un buen discípulo. Si otro no va, si otro le dice, no, pues si ellos quieren cruzar el mar, porque vayan ellos, yo voy a dormir. No, ¿qué me sirve? Bueno, es una pequeña trampa, esa pregunta. Porque
El error no está en la respuesta. El error está en la pregunta. Un discípulo nunca pregunta, ¿para qué me sirve? Esta pregunta pertenece a cuando estábamos en La Habana, manera de vivir todavía. Una vez salvos, una vez en el proceso de ser discípulo, la pregunta, ¿para qué me sirve? Ya no existe. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué le sirve a Cristo? Un esclavo, en la mañana, el patrón dice, vete a barrer. Pues ¿para qué me sirve que voy a limpiar tu casa? No, pues para nada, me sirve a mí, dice el patrón. No, tú veniste a servirme a mí. Entonces, una persona que dice, ¿para qué me sirven las buenas obras si ya soy salvo? No ha entendido el proceso. No entendió, va a ser igual como los primeros discípulos, que Jesús va a decir, insensato, tú no entendiste, vamos a Galilea mejor, vamos a tener 40 días, explicar por qué realmente Jesús tuvo que morir, ¿sí? Para resucitar y reinar sobre nosotros. ¿Y cómo termina? En Filipenses 2:11 yo creo, ¿cómo termina? Para gloria, ¿de qué? De Dios Padre. Ese es, ponemos en Google. Si Google dice, ¿a dónde vas? Dígame, Google, ¿a dónde voy? ¿Cuál es tu meta final? ¿Qué vamos a poner? Gloria de Dios Padre. Ahora sí, vamos a ver cómo llegar. Con esto terminamos, hermanos. No sé quién entregó la. Sí. ¿Quiere que ore? Perdón, no entendí lo que. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias que cuando tú dijiste, consumado es, terminado es, que después de que tú dijiste que terminado es, realmente empezó todo. Tú tenías que pasar por este proceso para pagar el precio. Pero ahora, Señor, queremos seguirte, como dice tu palabra. Si quieres venir en pos de mí, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, niégate a ti mismo. Vamos a subir la montaña, vamos a cruzar el mar, vamos a hacer muchas cosas. Ayúdanos, Señor, no ser afectados, Señor, por no comprender realmente, no tener la expectativa alineada con tus planes, Señor, y que por lo mismo podemos caer en desánimos, Señor, pero que ayúdanos a tener la expectativa correcta, Señor, entonizada con tus planes para nuestras vidas y vivir, Señor, ser un pueblo celoso de buenas obras para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús.